Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a su programa, Ahora sí con Fafa y Fafico. El día de hoy es 15 de junio del 2025. Nos vamos entonces a tomar la libertad de llevarles a ustedes un pedazo de la historia que muchos quieren ocultar. Una historia que quieren negar. Una historia que ahora en las redes sociales, cualquier persona, dícese comunicador, transmite las más tóxicas ideas para la República Dominicana. Ideas como que Trujillo es bueno, ideas como que las hermanas Mirabal no tienen ningún mérito. En fin, quieren decirte a ti que los mejores tiempos de nuestro país fueron cuando un tirano gobernó 31 años asesinando, violando, saqueando y robando. Creo que el tema es más vigente ahora que muchos otros años anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos el dolor de que muchos de nuestros compatriotas dominicanos en Estados Unidos votaron por una persona racista, negacionista de la ciencia, megalómano y sobre todo mentiroso. Recuerden que en el 2019, en el tercer año de Trump, él había dicho más de 15,000 mentiras, 14.6 mentiras por día, y así igual lo votamos. Y ahora que ha llegado al poder, que desde enero hasta la fecha, señores, desde enero de este año hasta la fecha, el señor Trump aumentó su fortuna en 1/3. Y ustedes saben lo que responden esos dominicanos en Nueva York cuando uno les reclama que ese hombre no quiere cobrar impuestos a las transferencias, que está maltratando a nuestras comunidades. Ustedes saben lo que dicen. Que eso está bien porque todos roban. Entonces, hay una labor muy grande en República Dominicana de finalmente enterrar el trujillismo, porque ahora mismo sus fuerzas, con los poderes económicos que lo soportan, quieren engañarte y decirte a ti que ese discurso de odio te va a llevar a tu país a un mejor camino. Y ese discurso de odio nos sumió a nosotros en el terror. Y si ustedes quieren ver lo que pasa cuando se viola la democracia, hay un espectáculo internacional que estamos viendo frente a nuestros ojos. Así que sea este programa reflexión e historia para los que desconocen eso que te quieren incultar, de esos jóvenes que desafiaron la dictadura más terrible para venir aquí a traernos libertad. Quédense en el próximo bloque sobre nuestro tema. Antes de irnos, sí quisiera mencionarles los trabajos positivos que sí hay ahora, como el trabajo que está haciendo Promipyme, que sigue entregando los préstamos y causando impacto, no en la ciudad, sino en todos lados, como estos 35 millones que acaban de ser prestados en Asua a una gran proporción de mujeres para lograr un mejor camino para todas ellas. Señores, quédense con nosotros, que más adelante van a ver nuestros invitados de hoy, gente que participó, padeció y vivió lo que fue el 14 de junio. Los esperamos. Aquí estamos de vuelta en Ahora sí con Fafa y Fafico. El programa de hoy te va a quitar muchas mentiras que te han dicho toda tu vida, muchas dobleces para tratar de cambiar la historia. Pero hoy tenemos 2 testigos presenciales de momentos clave de la historia dominicana, miembros fundadores del 14 de junio. Con ustedes, señores, aquí tenemos al ingeniero Báez y a Rafael Fafa Taveras, que nos acompañarán en el programa de hoy. Gracias, Fafico. Yo quiero
de introducción decirle que este hombre y yo que estamos aquí, nos conocimos en 1960, los dos destrozados por las torturas en la cárcel de la 40. Y desde ese momento hemos estado a un nivel de unidad inseparable. Y me ha ayudado a decir esta relación con Cocuyo, que los hermanos de la vida son superiores a los hermanos de la sangre. Los hermanos de la sangre son hijos de la relación entre sus padres. Los hermanos de la vida del intercambio mutuo de apoyo. Así que para mí representa una alegría especial compartir esta memoria de la gesta y del movimiento 14 de junio con un actor de fondo como este, con quien he compartido la vida y de quien puedo hablar igual que de mí mismo, de que ha sido un continuador de una lucha que nunca se doblegó ni al soborno ni a la tortura. Permítame poner en contexto la situación que enfrentaban la gente que se oponía a Trujillo. Imagínense, vayamos tiempo atrás, piensen en la zona colonial, en 1959, no era la zona colonial, era parte de Ciudad Trujillo. La población de la ciudad completa era 315,000 habitantes. El país tenía en su totalidad menos de 2.8 millones de habitantes. ¿Y qué permitía eso? Un control férreo de toda la sociedad. 315,000 personas en Santo Domingo vivieron en un clima de terror, chivataje y caliezaje. Hacer oposición parecía imposible porque te torturaban, te deportaban, te exportaban. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron esos jóvenes? Díganos sus experiencias, por favor. Bueno, Cocuyo, aquí estamos hablando primero con relación al 14, estamos hablando entre nosotros de nuestra experiencia. Yo creo que lo primero que tú y yo podemos compartir es la idea de que la gesta del 14 de junio, fue un hecho que conmovió al país. Pero esa gesta estuvo precedida del impacto inicial que representó en la República Dominicana la victoria de Fidel Castro y el hecho de recibir aquí a su dictador. Y yo he repetido la experiencia de que eso fue el 1 de enero de 1959 y que 5 días después, Minerva Mirabal fue capaz, en la casa de Yuyo de Alessandro, que era hijo de una hermana de padre de Manolo, doña Carmen, ese día de Reyes, ella fue capaz de decir, a 5 días de la victoria de Fidel, carajo, los dominicanos no podemos pasar por alto el hecho de que los cubanos han salido de un dictadorcillo y nosotros tenemos un patriarca de la dictadura y estamos obligados entonces a usar esta experiencia para impulsar su salida. El impacto de la Revolución Cubana creó un sentimiento de alimentar el antitrujillismo. ¿Tú crees que eso fue así? Sí, no solamente fue así, sino que es importante destacar que luego del triunfo de la Revolución Cubana, crearon las condiciones en el extranjero y el exilio dominicano, o sea, los dominicanos que estaban exiliados en el exterior, de convencerse de que era posible terminar con la dictadura de Trujillo. Y así lo emprendieron. Y llegaron aquí en una gesta histórica. Una gesta que creó las condiciones para que la juventud dominicana, que éramos nosotros en ese momento, nos decidiéramos a terminar con la dictadura de Trujillo. Por eso, la gesta del 14 de junio y la llegada de esos combatientes dominicanos permitió y nos empujó a que forjáramos y creáramos un movimiento que realmente, definitivamente, termináramos con el trujillazo. Y de ahí surge entonces el movimiento 14 de junio.
Es decir, el impacto de saber que el 14 de junio vino aquí una expedición en avión, en barco, una en Constanza, que fue un avión que dejó ahí mientras aterrizaba, iban saliendo los combatientes, y 2 barcos que fueron por Maimón y Estero Hondo, y dejaron 100 y pico, casi 200 combatientes. Ese hecho reforzó lo que había comenzado aquí, a lo que yo me refería, de que la victoria de Fidel y el fusilamiento de los asesinos creó en los dominicanos idea, pero aquí podemos repetir esto, nos estimuló. Entonces, cuando vino esa expedición, se reforzó la idea en todos nosotros. Y ahí es que se da el hecho de generar en el país un movimiento que captara el sentimiento antitrujillista. Yo trabajé en un sector, en una población con Cuyegota, yo trabajé con los religiosos, seminaristas y curas, en un movimiento nacional que ahí es que está el aporte primero de Minerva, que fue capaz de decir en mi presencia, junto con Ezequiel González y Pachico González, este movimiento tiene un problema, no tiene nombre, no tiene programa, ni tiene dirección. Hay que hacer una organización, un encuentro para propiciar esas cosas. Y eso fue la reunión de Mao en enero de 1960. Una reunión que permitiera ponerle nombre a ese movimiento antitrujillista que se había desencadenado, asumir un programa y escoger una dirección. Y es ahí, el 10 de enero, en la casa de Charlie Bogar en Mao, donde se produce, con representación de la mayor parte de los pueblos que tenían resistencia, una reunión que establece llamarse 14 de junio a ese movimiento antitrujillista como un reconocimiento de que nosotros estábamos obligados a hacer la continuación de esos expedicionarios que nosotros escuchamos a Guillermo Peña, un locutor de La Voz Dominicana, anunciar nombre a nombre el destino de los comunistas que quisieron acabar con Trujillo, y cada vez que decía un nombre decía muerto. 192 veces escuchamos nosotros eso. Y ese impacto estaba presente cuando en esa reunión de enero se establece entonces, por una sugerencia de Minerva, 14 de junio, porque somos la continuidad de ese movimiento, coger el programa que ellos trajeron, que era de 5 puntos, y 3, escoger una dirección. Mi compañero, que compartió conmigo esta experiencia, Caucuyo Báez, puede, de ese proceso inicial del 14, compartir con ustedes también sus experiencias. Sí, en esta época, en este país, se habla mucho de los programas de los gobiernos. Por eso yo quiero rehacer, para que ustedes conozcan, a qué vinieron esos 200 dominicanos a las lomas de este país. Fue a traer, además de eliminar el trujillato, establecer un proceso democrático. Por eso ellos sentaron las bases de la democracia y la nación, o sea, lo nacional. Por eso quiero leerle, y lo traje específicamente, 3 elementos que constituyeron el programa mínimo que trajeron la raza inmortal o los hombres del 14 de julio. El primero, establecer un amplio sistema de seguridad social que ampare la niñez, la ancianidad y el desempleo, y ofrezca los servicios imprescindibles para la protección de la salud y una vivienda adecuada para los dominicanos. En segundo lugar, plantearon impulsar la economía en sus múltiples aspectos, fomentando el desarrollo del mercado interno y el poder adquisitivo de las masas populares. Y tercero, necesidad de una reforma agraria que garantice al campesino la posesión de la tierra y le otorgue el derecho a propiedad en la proporción que determine la ley. Ese programa, que hoy todavía no está establecido plenamente,
fue lo que trajeron los hombres de la raza inmortal. No fue a matar a los dominicanos, fue a terminar con Trujillo y a establecer un proceso democrático y de libertades en este país. Señores, un proceso al cual se le quiere negar muchas virtudes, y uno de los ocultamientos más grandes es la juventud de sus participantes. Fafa contaba con 21 años cuando eso pasó, tú con 27 para 28, pero la gran parte de los participantes eran menores de 30 años. Habían también gente tradicional que había luchado durante muchos años, el doctor, el esposo de la viuda, Sánchez, Papito Sánchez. Está el caso del doctor que muere en la picana eléctrica. Y casos como ese, pero en general fue una gran juventud y de todos los sectores sociales de la República Dominicana, porque habían hijos de líderes trujillistas, habían líderes de empresarios, habían hijos de obreros. Fue un grupo nacional representativo de eso. Y cómo se atrevieron tuvo una repercusión grave para todos ellos. ¿Qué pasó con el 14 de junio? ¿Cómo son ustedes descubiertos? El día 10 de enero fue que se celebró la reunión que le puso nombre al movimiento 14 de junio, que asumió un programa y que escogió una dirección, el día 10. Pero el día 11 comenzaron a caer presos porque una persona de Montecristi tenía un amigo en San Pedro y fue allá para integrarlo al movimiento, y ese amigo lo que hizo fue ir al servicio de inteligencia. Y por eso, al día siguiente del encuentro, comenzamos a caer presos. ¿Tú te recuerdas cuándo tú caíste preso? Sí. ¿Qué día? El 21 en la madrugada. Yo caí el 21. Día de la Altagracia y un día y una noche después de cumplir en todo el país hubo una ofensiva. Yo caí el 28, 7 días después preso. Pero todos los que estábamos vinculados fueron llevados a la victoria. Y yo quisiera, porque creo que es mejor testigo o un buen testigo igual que yo, que Cocuyo le dijera, ¿cómo te recibieron en la 40 cuando tú llegaste? ¿Cómo te buscaron? Desde cuando te fueron a buscar, por favor, nárranos el proceso. Ya yo sabía que me estaban buscando, porque ya yo había venido, yo estaba en Sosúa, establecido como ingeniero, y realmente me informaron que ya habían comenzado a hacer preso a los miembros del movimiento. Me fui a Sosúa. Quisieron celebrar conmigo, regresé el día 20 de enero, que era mi cumpleaños, no quise tomar nada, ni celebrarlo, porque tenía la idea de que en esa madrugada me iban a buscar. Y fue realmente, a las 3 de la mañana, fueron al campamento donde yo estaba a buscarme. Fue una patrulla, un sargento con 2 guardias, y realmente me condujeron a Puerto Plata, a la cárcel de Puerto Plata. Ahí tuve la primera conmoción, cuando un sargento me dice, quítese la ropa. Nunca me habían quitado la ropa, me la quitaba yo. Aquí me la mandaron a quitar. Y como es lógico, yo me quité la camisa, el pantalón y los zapatos. Y el sargento me dijo, no, ingeniero, ya él sabía que yo era ingeniero. No, ingeniero, quítese el pantaloncillo, la camiseta y la media. Y me dijo además, ese señor, me da mucha pena, yo tengo hijos de la edad de usted, porque siempre aparecían esos personajes. Bueno, ahí apareció después otro compañero de Puerto Plata, Fellito Mesón, nos hicimos que no nos conocíamos porque ya sabíamos en lo que estábamos. Y en la mañana nos mandaron a buscar y yo pedí hablar con el coronel de la fortaleza de Puerto Plata. ¿Para qué? Yo bueno, quiero comunicarle algo. Y ahí realmente le comuniqué que como yo no conocía las razones de mi apresamiento, yo quería que él me hiciera una llamada a el general Díaz, Juan Tomás Díaz, que posteriormente fue de lo que eliminó a Trujillo.
Ya cuando yo mencioné al general Díaz, pues eso realmente generó. ¿Y qué usted tiene que ver con el general Díaz? No, nada, sencillamente para que él avise a mi familia que yo estoy detenido. ¿Y usted es familia de él? Yo sí. Mi tío está casado con su hermana. Ya ahí bajó la tensión. Luego ahí me llevaron a Santiago, ya el servicio secreto, el SIN, cambió de actitud, ya me brindaron en la carretera, me llevaron a Santiago y me llevaron donde Peña Rivera, que era el jefe del SIN en Santiago. Alicinio. Y ahí realmente, ya eso le informaron, que yo tenía alguna relación con el general, y me condujeron a la capital. En la capital me llevaron a la 40. Cuando llegué a esa casa, me sorprendieron porque inmediatamente dijeron, informen al coronel Trujillo que el ingeniero de Sosúa está aquí. Yo, bueno, pues ya yo me jodí. Aquí coño me eliminan de una vez. Y porque si ya yo acabo de llegar a esa cárcel y están llamando a un Trujillo, bueno, por ahí seguí, comenzaron, me quité la ropa, mis identidades, y desde que pasé atrás, sin ropa ya, comenzaron a ponerme la Esposa. Sí, la cuestión esa con eléctrica. El bastón eléctrico. El bastón eléctrico. Y a darme trompada, me mandaron a subir el cuello y me dieron muy fuerte en la garganta. Bueno, ya se fue todas las cosas. Para la celda y desnudo, plenamente. Realmente esa misma noche nos sacaron a todos de las celdas en que estábamos. Y cuando todos desnudos, con esposa, y cuando comenzaron los interrogatorios, al primero que llama es al ingeniero de Sosúa. Yo acogí, pues yo estoy Y se listo. jodió esta vaina con Cuyo, ¿verdad? Ya, esto se acabó. Se acabó. Entonces, ¿pero qué sucede? Que ahí llegó, me llamaron, pero llegó una compañera que era Miriam Morales, De miembro Puerto del Plata. movimiento de Puerto Plata. Entonces me dejaron a mí y la interrogaron a ella. Pero alguien me llamó, ¿quién? Un general, el general Ariza, Cabrera Ariza, para hacerme presión para que yo denunciara a José Delio Guzmán, que era el dueño del campamento donde yo estaba trabajando en Sosúa, lo cual yo no, imposible. Además, yo no iba a decir eso porque no era verdad. Él quería que yo lo implicara en el movimiento, o a los hijos de José Delio Guzmán, que yo lo implicara como ingeniero al servicio del ingeniero José Delio Guzmán. Y ahí comienza el proceso entonces ya del interrogatorio. Eran unos animales dirigidos por Johnny Abe. Dirigido por Johnny Abe con los secuaces, incluyendo al esposo de Angelita Trujillo, que era Rafael Esteves. sí, el Esteve, ¿no? Rafael Esteves. Sí, Pechito, como lo decíamos, Pechito. Él era una persona conocida mío en Santiago, porque era de Gurabo, era cadete, y lo veíamos siempre en el centro de recreo en las fiestas. Y cuando me vio, oye, lo que se puso fue como una fiera. Inmediatamente, yo desnudo frente a él, me tiró un bastón que tenía para darme en los genitales. Pero yo, como algo natural, me eché para atrás. Y él no me pudo dar, pero Johnny Abe en ese momento le dice que cuidado. Entonces, de ahí pasan a sentarme en la silla eléctrica. Me amarran en la silla eléctrica. Discúlpame, Cocuyo. Queridos televidentes, quiero dejarlos con esa imagen. Un joven de 27 años defendiendo su patria, sentándolo en una silla eléctrica. Quédense con nosotros para que conozcan más de esta labor heroica de nuestro pueblo dominicano. Estamos en la noche del 21 de enero de 1960. Sentado en la silla eléctrica está el ingeniero Rafael Báez Cocuyo, que va a conocer cómo trataba el régimen a los que se atrevían, osaban a pedir libertad para su pueblo. Cocuyo, ¿qué pasó después que te sentaron en la silla? Johnny Abe, por eso puedo decir que fui dichoso. Yo, ingeniero civil,
pero le tenía miedo a la electricidad siempre. Todavía sigo teniéndole miedo a la electricidad. Pero hice un proceso de reflexión. Ya yo sabía que me iban a sentar en la silla, porque me lo dijeron los del CIN que me trajeron de Sosúa. Entonces yo hice una gran reflexión, porque le tenía mucho miedo a la electricidad, más sentado en una silla eléctrica amarrado. ¿Va? Ya yo tenía la información de que ahí se mataban la gente, en esta silla. Realmente Johnny me dijo que me desconectaran. Y no me desconectó. Me desconectaran y de ahí entonces me pasan a un lugar que era la antena. Le llamamos como la antena. Ahí me dan una golpeada tremenda con los huevos de toro. ¿No? Y un alambre. Y con unos alambres que usaban. ¿Una sola persona te golpeaba? Habían dos. No por atrás, otro por Habían dos. adelante. Y uno de ellos después fue gobernador de Monteplata. El señor, el familia, el señor Villella. Posteriormente. Fue después eso. Entonces, yo me sorprendí que cuando me estaban dando esa pela, Johnny Abe vino y se caracterizó con los calices que me estaban dando. Entonces, suspendieron la pela y me llamaron a firmar ya los documentos. Realmente, yo quiero decirle de la verdad. Johnny Abe me trató de esa manera porque el general Juan Tomás Díaz, como llamó al coronel Trujillo, que eran muy amigos, y el coronel Trujillo llamó a Johnny Abe para decirle que un sobrino de Juan Tomás Díaz, el general, estaba allá. Entonces, yo eso lo razoné después que salí de la cárcel, pero ahí no había forma. Eran unos asesinos. Se gozaban con ver a uno maltratado, el grupo que estaba de militares en ese lugar. O sea, yo estoy diciéndole esto para que la juventud dominicana realmente sepa qué fue la dictadura de Trujillo y los hombres que lo seguían, cómo se disfrutaban maltratando a los demás. Siempre aparece alguien que cuando usted está en peligro, y en esa época y ahora también, siempre aparece alguien que es solidario y te trata de manera diferente porque están ahí obligados. Pero esa es la verdad de cómo se trataba a los dominicanos en las cárceles trujillistas. Por eso la juventud tiene que conocer de estas cosas para que no permita que en este país suba una dictadura. La libertad es algo que hay que defenderlo. Y nosotros no venimos aquí a contar para que se nos den honores. No, eso no nos importa. Nosotros no llegamos a crear el movimiento 14 de julio para cuestiones personales. Era por una convicción de responsabilidad de que había que destruir la dictadura de Trujillo y el sistema político, social que él estaba ejerciendo durante 28 años. Fafa, cuéntanos ahora tú que llegaste 7 días después, ¿cómo fue tu bienvenida? ¿Dónde te agarran a ti? Primero yo había sido un activista, siempre lo digo, acompañado de Ezequiel González, que era hijo de una tía de Minerva, pero era mi amigo, y Pachico González, que éramos universitarios los tres, y que habíamos tenido una relación especial con Minerva. Y ella fue la que nos asignó que trabajáramos con los seminaristas y con los curas en el proceso de la preparación. El 28 de enero comencé la información de que estaban cayendo presos del día 11 y yo cambié de domicilio. Pero cuando vi que se habían llevado a todo el mundo, yo fui donde mi padre, al campo, y entonces ya público, al segundo día de estar ahí, que fue el 28, fue una delegación de la Fortaleza de Salcedo y me llevó preso. Me desnudaron allá, me metieron debajo de una escalera y cuando vinieron y me buscaron, me llevaron después a Santiago. Y cuando llegué a Santiago eran como las 12:30 o la 1 y me presentaron al jefe de la región que era Licinio Peña Rivera. Mire, este era el prófugo que estábamos buscando.
Dice, oye, tú eres un dichoso, pues yo acabo de comer y no te puedo dar una patada, una trompada para evitarme la congestión. Yo me reí el hecho que me trajeron a la capital. Cuando me trajeron a la capital, el día 28 en la tarde, viví la experiencia que narró Cocuyo. Llegué, me cogieron el nombre, me dijeron, quítese la ropa. Y efectivamente yo me quité la camisa, el pantalón, los zapatos. Mire, coño, quítese la ropa. Porque me había quedado con los pantaloncillos y con la media. Con la media se ahorca cualquiera. Pero cuando tú te veías desnudo por una orden, era un problema de humillación inenarrable. Ahí estaba también la silla eléctrica. Y en ese orden, estando ahí en eso, vino Clodoveo Ortiz, que era un teniente de la Marina, que era de lo que compartía la actividad, con el bastón al que Cocuyo se refería, que era un instrumento de 8 pilas de foco, que lo apretaban y hacía una descarga concentrada en los punticos de salida, y era en los testículos que se lo ponían a uno. Era y en el pecho. Era una sensación indescriptible. Después de hacer eso, me sentaron en la silla. En la silla, cuando yo vi que era una silla eléctrica, yo, los 2 pies descalzos y amarrados, los separé del suelo con la visión de que tú te desconectabas, y uno de los que estaba ahí se dio cuenta y fue y me pisó los pies. Dale ahora a este cabrón. Y me dieron una tanda de descarga eléctrica. Y cuando terminé, yo vivo diciendo que un oficial que está vivo, que yo he recordado siempre, César Augusto Rodríguez Villeta, que vive en Monte Plata, por ahí. Fue senador en Monte Plata. Le dice, mira, me pusieron una esposa y le dijo a 2 de los policías, él le entregó a uno el alambre ese tendido, que era una amenaza, y el huevo de toro, que era el otro. Atiéndanme ese vagabundo. Dijo, ese cabrón. Y me llevaron, como dice Cocuyo, le decíamos el Coliseo al pie de la torre que estaba ahí, donde me llevaban a darle golpe. Y entonces me metieron y él le dijo, cante los golpes. Y comenzaron cantándome los golpes. Y en el golpe 51 me tumbaron. El del alambre estaba por delante y me partió todo el pecho. Estaba lleno de sangre. Y cuando me tumbaron en el golpe 51, me dejaron ahí. Yo me paré unos minutos después y fui a la llave. Y no dejo de contar esta experiencia porque me sirvió para toda la vida. Estando en la llave, quitándome de encima la sangre y la tierra, el que me dio más duro que el del alambre fue y me dijo, señor, yo no sé cómo usted se llama. Por lo tanto, yo no tengo nada personal contra usted. Pero entiende, este es mi trabajo. Y yo levanté mis manos con las esposas puestas y dije, carajo, hasta el verdugo es una víctima. Y eso me hizo no tener odio ni rencor con los que me abusaban o me atropellaban, porque entendí que yo era un instrumento, que ellos también eran víctimas al ponerlo a hacer una labor como esa de ser un torturador. Y es después de eso que me llevan a la celda donde yo me encuentro con Cocuyo, preguntándole, ¿y tú quién eres? Y entonces cuando nos identificamos, iniciamos una relación desde enero de 1960, inseparable. Y es por lo que yo he dicho que los hermanos de la vida son superiores a los de la sangre, porque con ninguno de mis hermanos yo he pasado nada, y con este vi una experiencia que compartimos y hemos seguido juntos hasta ahora. Así que como parte de compartir esta experiencia está también referirnos al éxito de ella, porque mi hermandad con Cocuyo ha sido insuperable, al grado tal que Cocuyo tiene un solo hijo y yo otro. Y a los 2 los mandamos a formarse en Cuba, donde Cocuyo fue el coordinador de toda la unidad del Caribe que se había creado después de la muerte de Trujillo, cuando la invasión de Granada. Y entonces, después Cocuyo fue 4 años embajador en Cuba. Es decir, hemos tenido un vínculo inseparable, Cocuyo y su familia, mi familia y Cocuyo. Para mí es una gran cosa compartir con él aquí esta memoria. Y como parte de esas memorias, no queríamos dejar de pasar, hablar un poco también del papel de mujeres dominicanas
que arriesgaron todo y mucho más por su país. En el programa de hoy, desafortunadamente, no nos acompaña una heroína nacional. La única mujer que queda de las presas. Una mujer que dio cátedra frente a esos cobardes esbirros que ustedes aplauden allá, los magas de Nueva York. Una mujer que se jactó después que la golpearon desnuda delante de sus compañeros, que chillaban los torturadores de placer mientras les rompían la ropa. Se ha jactado hasta el día de hoy de decir: no le di ni una lágrima a la dictadura. Estamos hablando de Sina Cabral, héroe nacional. Sí, al tú hablar de Tomasina Cabral, Sina, yo me siento orgulloso de haber pertenecido a la célula funcional del 14 de junio, que estaba integrada por 3 personas. Tomasina Cabral, arquitecta; Rubén Díaz Moreno, ingeniero; y yo. Y nosotros 3 forjamos desde un año anterior un proceso de seguimiento a la realidad dominicana con una actitud callada pero antitrujillista y actuando. Y Tomasina fue una de las cabezas de esa célula y hizo un movimiento tal que nos enroló a la célula en el movimiento fundacional del 14 de junio. Y esa Tomasina Cabral fue la compañera de 6 mujeres Más. que son hoy mártires y heroínas de este país, comenzando, como es lógico, con Minerva Mirabal. Y su hermana. Minerva Mirabal, María Teresa Patria, la doctora Morel, De la capital. mi prima, la Miriam Morales, De Puerto Fe Tejada, Ortega, Fe Ortega y de Dulce Salcedo. Tejada. Y Dulce Tejada de San Francisco. Fueron Macorís. 7 mujeres que profesionales todas, universitarias, que se decidieron, no por ser esposa de algún revolucionario, no, ellas, por sí solas, se pagaron y se fajaron a tratar de terminar con la dictadura de Trujillo. Es natural que Minerva era una de las cabezas junto a Manolo y se constituyó en una de las heroínas principales de este país. María Trinidad Sánchez, Minerva, y yo le quiero agregar también a Tomasina Cabral. La única mujer de aquellas 7 que está viva todavía. Wow, el tiempo ha pasado, pero los valores se mantienen. La lucha no fue solo ese momento. Después de eso, la República Dominicana enfrentó nuevos retos. Muerto el tirano, viene un proceso y llegamos a la elección del primer gobierno democrático de la República Dominicana en décadas, o quizás en toda su historia, porque en su historia moderna. Llega este gobierno con la constitución más avanzada de su época, llena de un fervor democrático. Desafortunadamente para la República Dominicana ya llegó el tiempo de la Guerra Fría y muchos países decidieron que sus dictadores sí podían ser y no los de los demás. Y además, con una complicidad local de la iglesia, esa iglesia que años antes se había opuesto a Trujillo después de haber sido su conturbenio, esa iglesia y grupos empresariales que no entendían que lo que planteó Juan Bosch en ese momento era desarrollo nacional, institucionalidad, reforma agraria, y conspiraron. No voy a decir su nombre, pero tengo la experiencia de haber conocido un gigantesco empresario dominicano que le trabajé brevemente en unos proyectos que tenía, que me dijo un día: tú sabes, Fafico,
nosotros nos equivocamos tanto en el 63. Y esto le ha costado tanto al país. Así es. ¿Cómo fue ese periodo del 63 para todos ustedes que venían de aquellas luchas? Cuando se le da el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, tratando de rearcir la sociedad dominicana con un programa que tenía muchos de los elementos del programa mínimo de la raza inmortal y del movimiento revolucionario 14 de junio. Realmente eso generó en los dominicanos una actitud de temor inicialmente. Y nosotros nos vimos precisados, al darle el golpe a Juan Bosch, de tenernos que clandestinizarlo por algún momento. De ahí surge entonces un proceso de lucha que llevó al líder del movimiento revolucionario 14 de junio, Manolo Tavares, a levantarse en las montañas de este país para defender la institucionalidad y la constitución maltratada por el golpe de Estado que se le había acabado de dado a Juan Bosch. Y ahí, en ese movimiento pro la institucionalidad y la constitución del 63 y la ida a las montañas, ahí fueron asesinados los líderes del 14 de julio y una pléyade de compañeros nuestros que hoy son mártires de este país. Y eso, todas han sido experiencias que condujeron a un proceso de luchas sociales en el país que conllevó a que el coronel Fernández Domínguez planteara la necesidad de terminar con el gobierno de turno que era el triunvirato, dirigido por Donald Reed, un gran empresario dominicano, que al dar el golpe a Bosch dirigió un gobierno realmente de derecha, un gobierno de derecha que tenía grandes similitudes con el trujillato. Entonces, ahí fue que el coronel Fernández Domingo se planteó, junto a otros militares, la necesidad de golpear al gobierno en ese momento, que era el triunvirato, en un movimiento institucional. Y ahí surge entonces la figura del coronel Camaño como líder del 24 de abril. Que es la fecha que nosotros hemos planteado en muchísimas ocasiones, que debe ser declarado el Día de la Institucionalidad, porque fue para defender la institucionalidad en este país. Y como eso había triunfado, y ya en el momento en que los dominicanos, en todos los sectores levantados en armas, los norteamericanos no se permitieron o no quisieron permitir que realmente la institucionalidad volviera al país y desembarcaron con 42,000 marines yanquis. Señores, vamos a terminar este programa agradeciendo a Cucuyo su participación con una reflexión final para Fafa, que es sencilla. Fafa, ¿qué nos ha legado las luchas del 14 de junio a la República Dominicana? Primero ha sido la acción más generosa de toda la historia de la República Dominicana, porque fue primero el sacrificio más alto. 192 expedicionarios, entre ellos algunos extranjeros, Y menores. que vinieron inicialmente y lo fusilaron aquí en la era de Trujillo y lo presentaron como un logro de la dictadura. Y luego el sacrificio también del grupo de nacionales que, encabezado por Manolo, pagaron con su vida, efectivamente, reclamar el retorno al poder del gobierno que el pueblo se había dado
para que con la constitución que se había producido siguiera el proceso. Entonces, yo creo que está pendiente en la vida un cambio que modernice toda la podredumbre de la institucionalidad, que la herencia incluso de esa práctica de que la política te da licencia para tú ser un cabrón si no la aprovecha, porque aquí hay una idea de que el político que no aprovecha su cargo es un pendejo, y aquí ha habido una licencia también para la corrupción y el uso de la gente, porque aunque hay decisiones que se tomaron aquí, 4 años este gobierno no ha podido abrir un solo expediente en una justicia. Es decir, la corrupción que se hereda de Trujillo ha estado intocable. Y yo creo que este pasado de abnegación, de entrega, de respeto a la voluntad de la gente, sigue pendiente como una guía que espera en cierta medida la posibilidad de materializarla. Yo he dicho que ahora la decisión del presidente de llamar a los que gobernaron este país 20 años del PLD, a Lionel y al presidente que le siguió, a Danilo, para enfrentar un tema, el haitiano, que es un tema de interés nacional y que en vez de usarlo como una reclamación, lo que él está haciendo es propiciar que de conjunto nos pongamos de acuerdo para enfrentar las consecuencias previsibles de Haití. Y yo me digo, si ese paso de unidad tiene éxito en Haití, puede ser la apertura para culminar con esta lucha democrática, porque puede ser también la base para enfrentar la educación, la salud, la propia transparencia. Juntos podemos hacer un honor a todos estos sacrificios y yo espero que sea posible. Muchas gracias por su participación. Les esperamos el próximo domingo en su programa, Ahora sí, con Fafi Fafico. Gracias por la sintonía.